Mi idea original para este video era hablar sobre mis pesadillas, como hice en mi especial de Halloween del año pasado. Sin embargo, aunque el video lleva un tiempo en progreso, no creo poder terminarlo desde el 31. Aún así, prometo subirlo próximamente. Pero para no dejarlos esperando, voy a traerles algo diferente, pero igualmente encaja con la temática de Halloween y creo que sigue siendo interesante. Personalmente, me considero escéptico ante todo lo relacionado a lo paranormal. No creo en los conceptos que existen sobre fantasmas, espíritus, ni nada de eso. Sin embargo, eso no me ha privado de haber vivido cosas que simplemente no tienen una explicación lógica. Experiencias que me hacen dudar sobre si todo lo que conocemos realmente es lo único que existe en nuestro mundo, o si hay algo más. No hay mucho más que decir y no quisiera hacer la introducción más larga de lo necesario, así que espero que este especial sea de su agrado y es un placer estar de vuelta. Hace unos años, por las fechas de octubre de 2019, estuve pasando por una época muy difícil de mi vida. En ese entonces sufría de un estrés y depresión bastante intensos, de ese tipo que te hacen hundirte en un pozo del que cada día que pasa estás más alejado de cualquier tipo de salida. En esos tiempos, incluso, mis pesadillas estaban alcanzando un auge bastante grande, pero esa es otra historia. En ese tiempo, todo el estrés que tenía acumulado me provocaba muchos síntomas en mi cuerpo y mente, síntomas constantes que taladraban mi cerebro. Durante esa época estuve asistiendo a clases en turno de la tarde. Entraba a la 1 de la tarde y salía a las 8 de la noche, y mi escuela quedaba casi 2 horas de camino, teniendo que tomar dos camiones diferentes. Eso contribuyó a mi lento descenso. Hubo una noche en la que me sentí especialmente mal, y por diferentes motivos, esa noche no salí de la escuela a las 8. Tuve que quedarme más tiempo. Terminé saliendo faltando poco para las 10 de la noche. Me encontraba de pie. Al final, decidí irme. Me encontraba de pie en la salida de mi escuela, sintiéndome al borde y teniendo mi cabeza llena de malos pensamientos. Llegó un momento en donde mi mente entró en una especie de trance. Un trance donde estaba comenzando a sentir que algo, una voz, hablaba dentro de mí. No se sentía como si fuera mi propia mente, se sentía como si algo dentro de mí me estuviera hablando. Me decía cosas horribles, pensamientos intrusivos salidos de lo más profundo de mi cabeza, pensamientos que nunca pensé que podría tener. Mientras estaba en ese trance, me encontraba de pie fuera de la escuela, en la calle, con la tenue luz de las farolas. Me habré quedado de pie un par de minutos hasta que logré volver en mí mismo. Estando de vuelta en el mundo real, me decidí a caminar al lugar donde tomaba el primer camión. Cruzando la calle de la escuela, había una escuela de música, un lugar que de día resultaba agradable. Cuando caminaba a la escuela podía escucharse el hermoso sonido de los instrumentos que tocaban ahí. A veces me quedaba de pie un par de minutos para disfrutar del sonido relajante de los instrumentos. Sobre todo, había una ventana que daba a un cuarto con un piano. Era simplemente hermoso poder cruzar por ahí y escucharlo. Sin embargo, en la noche, ese lugar era bastante tétrico. Podía sentirse un aura extraña alrededor de él. Esa noche, mientras caminaba frente a esa escuela, aún me sentía algo aturdido por lo que acababa de pasar, pero me obligué a mí mismo a mantener los pies en la tierra. Eran casi las 10 de la noche. La calle estaba totalmente sola. No había ni un alma. Mientras cruzaba por la calle de esa escuela, tenía la mirada baja y, de reojo, comencé a ver una extraña sombra. El origen de la luz de la farola se ubicaba detrás de mí, por lo que veía claramente mi propia sombra. Pero vi esa otra. Parecía estar tan pegada a mí que por un momento pensé que era la sombra de mi mochila, pero pude ver cómo poco a poco se agrandaba y alargaba, lo que rápidamente me hizo pensar que se trataba de una persona. No me alarmé, pero que en horas tan tarde y que en una calle totalmente sola alguien se te acerque de esa forma, bueno, me sentí resignado. Decidí no alarmarme y lo que fuera que tuviera que ocurrir, que ocurriera. Sin embargo, mientras me fijaba en la sombra y veía cómo poco a poco crecía y se acercaba a mí, comencé a escuchar incluso los pasos de lo que sea que me acechaba. Sentí ese último impulso de no quererme rendir. Cuando más sentí esa presencia en mi espalda, decidí acelerar mi paso rápidamente. Prácticamente comencé a correr. Estaba cerca de la esquina de la cuadra cuando decidí acelerar mi paso. Apenas llegué a la esquina, giré mi cabeza esperando ver a la persona que estaba detrás de mí.
No sé qué esperaba en ese momento. Si era una persona, seguramente se lanzaría a mí para atacarme, pero cuando me di la vuelta, me llevé una enorme sorpresa al ver que toda la calle estaba vacía y en total silencio. Me quedé en shock tras eso. Incluso comenzó a sentirse demasiado frío en ese momento, tanto que ni siquiera el suéter que llevaba puesto pudo protegerme del frío. El resto de esa noche fue normal. Regresé a casa demasiado tarde y después continuó mi día siguiente. Tiempo después le conté a mi papá la historia, pero me limité a contarle solo la parte donde la sombra me había perseguido y me reveló que sí, que esa escuela era demasiado vieja, que incluso cuando él era adolescente, esa escuela ya existía y aún así tenía sus años. Además, me contó que en esa escuela suelen aparecer cosas. La gente dice que es posible ver o sentir cosas extrañas. Tiempo después, otros compañeros me contaron experiencias similares. Me contaron que en esa escuela ocurren cosas así, paranormales. Hasta ahora no sé qué es lo que vi, lo que sentí esa noche. Tengo la esperanza de que fue solo un efecto a causa de todo el estrés que tenía acumulado, o quizás sí fue algo más allá de cualquier explicación lógica, no lo sé. Pero incluso al día de hoy me pregunto, si esa noche no hubiera apurado mi paso y esa cosa me hubiera alcanzado, ¿qué habría pasado? Dime, ¿tienes miedo a los viajes en carretera? Esta última historia es sin duda la más impactante e inexplicable de las que me han ocurrido, sobre todo porque con otras historias se podría pensar que son solo el producto de mi mente, pero con esta historia no solo fui yo el testigo, también mi madre y mi padre. Hace años mi padre tenía un trabajo bastante estable y bueno, nos podíamos permitir irnos de vacaciones cada año a distintos lugares de México. Un verano decidimos ir a Mazatlán, donde había playas bastante hermosas y muchos lugares para hacer turismo. Sin embargo, cuando íbamos de viaje en la carretera, pasamos por un evento que hasta el día de hoy me hace estremecer cuando lo recuerdo. Durante el viaje, la noche nos alcanzó. Estábamos cruzando por montañas. Mi padre conducía, mi madre estaba en el asiento del copiloto, y detrás estábamos mi hermano menor, mi abuela y yo, que en ese momento tendría alrededor de 11 años. Mi hermano y abuela estaban dormidos. Yo me había despertado hace poco y me fijé en el entorno. Era bastante inquietante. La noche era profunda, estaba lloviendo, pero no era cualquier lluvia, era una tormenta, una bastante fuerte. Mi padre llevaba rato manejando muy despacio por precaución. De pronto cruzamos por un espacio bastante tétrico. Habían árboles a los lados de la carretera, y con las ramas formaban una especie de techo, el cual hacía imposible ver el cielo. Era como una cueva. La oscuridad era prácticamente total. Las luces del auto apenas podían iluminar a causa de la densa lluvia. Yo me estaba inquietando un poco. Parecía el escenario perfecto para una tragedia, pero no quise decir nada. Sabía que mi padre estaba poniendo su total atención en la carretera. De pronto comenzó a escucharse algo fuera de cualquier explicación. Las ventanas del auto estaban obviamente cerradas a causa de la lluvia. Solo se escuchaba el fuerte golpeo de las gotas cayendo sobre el coche, hasta que de pronto se escuchó lo que sin duda era la risa de una mujer. El momento fue tan intenso que sentí que entré en una especie de shock, pero igualmente pude escuchar con toda claridad esa horrible risa. Era como la risa de una bruja, pero sonó tan fuerte, tan intenso. Sonaba fuera del auto, pero fue tan estruendoso que se escuchaba claramente como si estuviera dentro del auto. La risa parecía perseguirnos. El coche estaba moviéndose por la carretera, avanzando, pero la risa parecía seguirnos y además sonaba como si viniera de todas direcciones y como si estuviera volando sobre nosotros. Ahora mismo, mientras cuento esto, siento fuertes escalofríos y un extraño pesar en mi espalda al recordar lo que vivimos aquella noche. La risa siguió sonando hasta que volvió el sonido de la lluvia. En ese momento me sentí aún en un fuerte shock. No sabía si lo que había escuchado fue real o una especie de sueño. Luego de eso vi cómo mi madre y padre intercambiaron miradas. Ambos se notaban pálidos y con la cara llena de incredulidad. Después mi madre vio mi rostro y notó que yo también lo había visto o escuchado. Después decidimos comentar lo ocurrido y los tres estuvimos de acuerdo en que eso sí ocurrió. No fue una ilusión, no fue un sueño,
Algo pareció volar sobre nosotros, perseguirnos y haberse reído. Intentamos buscar una explicación, pero no pudo ser un ave, no pudo ser un animal. Llegamos a la conclusión de que quizá pudo haber sido una bruja y, aunque yo no creo en eso, al pensarlo simplemente no sé qué otra cosa pudo haber sido. Decidimos seguir comentando lo ocurrido y sorprendentemente parece que a los tres nos provocó una especie de efecto, pues ninguno podía decir cuánto tiempo duró la risa. No sabíamos si fueron 30 segundos, un minuto, dos, tres o cinco. Solo se escuchó por un largo e indefinido momento hasta que se detuvo, y parece que el efecto de shock desapareció junto con la risa. Después de eso, al poco llegamos a un motel donde pasamos la noche. Ninguno de los tres pudo dormir. Al día siguiente, cuando llegamos al hotel y vimos la playa, todo mejoró y pudimos pasar las vacaciones de forma normal. Pero hasta ahora nos preguntamos qué diablos fue eso. A veces creemos que es más fácil pensar que fue un sueño, pero ¿cómo podrían tres personas compartir un mismo sueño y en un mismo escenario? La conclusión más lógica es pensar que efectivamente esa noche fuimos acechados por algo. Algo que por bien o mal no nos causó ningún daño, más que el intenso trauma. Esto me deja una duda. En México, el tema de las brujas es bastante común, al punto en que no es raro que en una colonia escuches a alguien decir que tal vecina hace brujería o gente diciendo que en cierta zona vive una bruja. Pero incluso no es lo mismo saber brujería que ser una bruja. Cuentan que cualquiera puede aprender brujería y tener roces con lo maligno o misterioso, pero obtener el título de una bruja te hace perder tu humanidad y te convierte en algo más. En todo caso, no puedo explicar qué fue lo que ocurrió aquella noche, pero creo que es de esas cosas que preferiría no saber. Prefiero morir con la incredulidad y la duda que terminar desenterrando algo que podría perseguirme y traer cosas malignas consigo. Cuéntenme, ¿qué opinan sobre esto? ¿Creen que estamos solos en el mundo o que de verdad hay algo más que nosotros o con nosotros? Algo que quizá no podemos ver o sentir, pero que existe, igual que los átomos o las bacterias en nuestro ambiente, en nuestro espacio, o quizá un espacio más allá del nuestro. Si tienen una experiencia paranormal, me encantaría que la compartan y con gusto la leeré. Espero que tengan un feliz Halloween y me despido.